Un día más se va colando de contrabando. Hoy, martes 13 de abril. Martes 13, ¿eh? qué día. Pero un día perfecto, en realidad, como para que nadie se queje. Es un día donde el clima nos acompaña de manera tan bella que siendo las 12 horas y 2 minutos, la temperatura, aquí por lo menos en el Palomar, provincia de Buenos Aires, es de 23 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvias. La humedad es del 54%, un día sequito, crocante, hermoso. El viento moderado a 11 kilómetros por hora. Mejor es imposible, de manera tal que ya empezamos con una gran noticia. Tenemos un día bellísimo para disfrutarlo de aquí en más, si no lo viene disfrutando desde hoy a la mañana. Le damos los muy buenos días y la bienvenida a La Brújula a todos los oyentes de Radio La Luna. Y empiezo también a saludar a quienes nos acompañan en el día de hoy, nada menos que mi viejo amigo Daniel de Abrante. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos nuestros oyentes. Bien, y le vamos a dar también los muy buenos días al operador que hace posible que esto salga a la perfección todos los martes desde hace ya más de 2 años y medio. Héctor Didío, que es el responsable técnico de la salida al aire de este programa. Le vamos a dar los muy buenos días a Miguel Pascuale, que nos ayuda fervorosamente para que el programa mejore todo lo que pueda mejorar. Es un programa que lógicamente es un programa de fuertes contenidos. Este no es un programa liviano, este no es un programa que podríamos enviarle muchísimas burbujas como para hacerlo más llevadero, si usted quiere, pero quienes entran a este programa por la intensidad que tiene, bueno, salen cambiados al final del mismo, salimos todos cambiados al final del mismo. Y Miguel Pascuale, que está tratando de crear un nuevo multimedio de naturaleza social, bueno, lógicamente ha visto la potencialidad de un programa de la profundidad de que tiene La Brújula. Le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Quiere decir que usted, si quiere recuperar alguno de los tantísimos, más de 1000 reportajes que hemos hecho a lo largo de estos 2 años y medio, puede ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna y ahí los recupera. Esto ocurre con algunos oyentes que no pudiendo escucharnos en forma directa los lunes y martes de 12 a 14 horas o los viernes de 17 a 19 horas, bueno, 3-4 días después entran al canal de YouTube y escuchan el programa entero o escuchan a alguno de los entrevistados. Así que Daniel Pérez, el responsable y creador de La Brújula en la Luna. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberri, para tener el cupo femenino, que es la que permanentemente nos hace los flyers con los que difundimos el programa, flyer que realmente tienen una circulación cada día mayor. Muy buenos días a la doctora Mónica Colunga de Corrientes Capital, Radio Fénix FM 92.1 MHz, es quien hace posible que mucha gente nos esté escuchando, no solo aquí en el área metropolitana, sino también a la distancia. Y también a los amigos de Uspallata, Mendoza, de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, Gustavo Ficini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. ¿Qué programa que vamos a tener hoy, Daniel? Un programa que yo creo que va a ser tan intenso como el de ayer, porque ayer tuvimos 4 invitados y hoy volvemos a tener 4 invitados. Alguien nos pregunta quiénes son nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, ya se lo vamos a decir, Nuestro primer invitado va a ser Marcos Wallman, que es del Movimiento de Jubilados. Pero le vamos a preguntar por los jubilados, lógicamente, pero en realidad lo que nos interesa es preguntarle por el nuevo proyecto político emancipatorio que acaba de tener su primera asamblea el día sábado y por tanto nos interesa saber hacia dónde se proyecta, cómo marcha, cuáles son sus principales ideas, por qué nace, por qué no está encauzado en alguna de las grandes corrientes. Vamos a tener seguidamente a Héctor Giuliano, a este auditor extraordinario de nuestra deuda, para preguntarle cosas que nos quedaron pendientes del martes pasado. El martes pasado fue una clase magistral la que nos dio. Tuvimos más tiempo, hoy vamos a tener un poquito menos de tiempo, pero le vamos a preguntar si la Argentina está en esta inflación.
si efectivamente estamos en una situación de gravedad mayor a la que en general se reconoce. Le vamos a preguntar cuál es el papel del Banco Central, si el Banco Central está generando un déficit excesivo que en algún momento pueda tener repercusión sobre la economía argentina. Bueno, más tarde vamos a estar hablando con Miguel Campanella, dirigente de Autoconvocados Socialistas. Como ayer decíamos, este domingo, 18 de abril, están previstas elecciones internas en el Partido Socialista y, bueno, así como con otras internas, también hemos tratado de hablar con protagonistas. En este caso hemos tratado también de hablar, ya hemos hablado con Antonio Bonfatti, hemos hablado con Eduardo Di Polina, hemos hablado ayer con Alexis Dritzos y hoy vamos a hablar con Miguel Campanella. Y finalmente, como todos los martes, vamos a tener un análisis de las elecciones del Ecuador, que fueron este domingo 11 de abril, de la misma manera que un análisis de las elecciones en Perú, donde va a haber balotage en junio. Pero en realidad en Ecuador lo que se hizo fue el balotage, quiere decir que la pugna electoral quedó resuelta y cerrada por lo menos por el periodo constitucional que le corresponda al nuevo presidente. También nos va a informar Carlos Méndez sobre el crecimiento de la pandemia en Chile. Fenómenos que son interesantes de ser analizados. Bueno, todos los temas vamos a tratar de abordarlos con una agenda propia. Si usted quiere escuchar La Brújula en la Luna, nosotros no agarramos un diario y le leemos lo que dice un diario. Si quiere alguna vez podemos comentar algo, pero no es, lo nuestro es avanzar con una agenda propia. Me acaba de llegar. Bueno, dado que entonces, pero voy a informar nada más que hay una red latinoamericana por la renta básica y se va a hacer un Zoom, propuestas de financiamiento de una renta básica universal en Latinoamérica. Quiero decir que este tema lo tengo estudiado y esta renta se financia rápidamente bajando la evasión, la elusión y el traslado fiscal que hacen los grupos económicos más concentrados de la economía argentina. Ya estamos en contacto con Marcos Goldman. Marcos, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, también un gusto para nosotros. El sábado ustedes hicieron una asamblea virtual o si querés digital y bueno, yo escuché una parte de la misma, te escuché a vos prácticamente al cierre y bueno, tengo una serie de preguntas, pero en principio voy a empezar por la pregunta de cómo estás vos, que sos líder en el movimiento de jubilados, y te escuché el sábado que veo que estás pero muy bien, pero ¿cómo te estás llevando con la enfermedad? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás de ánimo? Bueno, estoy realmente con una responsabilidad dentro del movimiento de jubilados en esta etapa ya como jubilado, ¿no es cierto? Soy el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados y además yo coordino también América en la Unión Internacional Sindical de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la Federación Sindical Mundial. Bueno, ahora yo te quería preguntar sobre el nuevo movimiento político emancipatorio. Bueno, efectivamente, desde el ángulo de la lucha que nosotros venimos librando, juntamente con la corriente Carlos Chile, que es una corriente sindical popular, con un conjunto de organizaciones, estamos participando con otras organizaciones en la construcción de este movimiento político emancipatorio de lucha, que es en realidad un camino para poder darle, digamos, organización a algo que es fundamental en toda esta etapa histórica que estamos viviendo, ¿no? Partimos de que estamos ante una situación de una crisis profunda de este sistema, ya es una crisis profunda global, capitalista, sistémica, y que en realidad lo que se está produciendo en la Argentina es parte de todo lo que está ocurriendo en el orden mundial. Uh-huh.
hablamos de pobreza, hablamos de indigencia, hablamos de una situación, digamos, de concentración de capital que hoy determina el sistema capitalista actual. Yo creo que en este sentido la ubicación del sistema actual es la ubicación del sistema global en el cual nosotros estamos inmersos. Por eso este proyecto tiene que ver con construcción de alternativa política. Bien. A la situación que estamos, en la situación que estamos atravesando, las consecuencias sociales son las que van motivando las luchas que cotidianamente vemos en nuestro país. Cierre de empresas, situaciones en el plano, digamos, de las jubilaciones en la cual nosotros estamos inmersos, un plan del Fondo Monetario Internacional que en este sentido tiene como objetivo la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, para defensa de lo que es hoy el capital concentrado en el mundo, y como tal, indudablemente que del camino que están proponiendo es flexibilización laboral, es liquidación del sistema público previsional para pasar a los ya conocidos AFJP en nuestro país, como está ocurriendo hoy en todos los países. Si señalamos los países de nuestra América Latina, la mayoría de los países con sistemas mixtos están avanzando decididamente a sistemas privados, como las AFJP nuestras, las AFP chilenas, que son el emblema, las chilenas, porque son históricamente las que más se han introducido en nuestra América. Claro. Y en general hay una reacción ante todo esto, por lo cual nosotros somos parte de quienes estamos realmente convencidos de que acá es necesario construir una alternativa política, porque de lo contrario, hoy lo que se está poniendo en evidencia de que en esta situación mundial no hubiera otra salida más que estar dentro de este sistema y adaptándonos a este sistema, con variantes que no modifican el sistema, sino que modifican situaciones o variantes dentro del sistema. Correcto. Te quiero preguntar, sí, cómo no, porque comparto totalmente lo que vos decís, y creo que efectivamente no se trata de discutir el gerenciamiento del sistema, sino de cómo lo cambiamos en beneficio del pueblo trabajador, de los jubilados, en fin, de todos los que trabajan y viven y luchan en la Argentina. Ahora, te quiero preguntar cómo ves vos una cantidad de corrientes políticas históricamente de izquierda que lógicamente se plantearon históricamente ser alternativas a este capitalismo decadente, dependiente, periférico, de saqueo que tenemos en la Argentina, y hoy tributan en el frente de todos. Hubo organizaciones sociales que también se plantearon históricamente como alternativas y hoy tributan en el frente de todos. ¿Y por qué ustedes, cuáles son las razones por las que ustedes no tienen esa misma mirada de acompañar al frente de todos? Bueno, nosotros consideramos de que estas fuerzas que mencionas, que participan en el frente de todos, tienen su origen en las elecciones para terminar con el macrismo en nuestro país, que fue realmente una expresión muy clara de este sistema en cuanto no solamente a las acciones, sino a los discursos y a los fundamentos, y que nos han llevado a una situación de agravamiento de toda la situación anterior, y más aún con el crédito, con la deuda externa, que se generó más aún de la que teníamos anteriormente en este periodo. Creo que ahí se aglutinaron fuerzas para presentar una alternativa al macrismo. Nosotros en este sentido, justamente lo que estamos analizando es que acá
no hay realmente, no se ha construido una fuerza alternativa real al sistema, y todo esto termina siendo, en definitiva, fuerzas que terminan secundando hegemonías dentro de este frente que se ha constituido, por el cual nosotros consideramos de que ya hay un sector también dentro del Frente de Todos que han tenido perspectivas, han considerado que había perspectivas dentro de ese frente y que hoy ven que las políticas que se aplican, la política de ajuste, la política esta que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que nos lleva inevitablemente a lo que decía anteriormente, a estas reformas que van a, porque esta es la política del fondo histórica y que sigue siendo, no hay una modificación dentro de su esencia, y que por lo tanto muchos de estos compañeras, compañeros, organizaciones se encuentran sin otra perspectiva política para poder realmente llevar adelante proyectos que son proyectos que tienen un vínculo directo con la lucha contra, en su contenido, contra este sistema como está concebido. Eso es lo que está ocurriendo, y nosotros mantenemos una autonomía, somos compañeros que provenimos de distintas experiencia dentro de las fuerzas marxistas, dentro de las fuerzas también del nacionalismo popular, en las cuales, muchos de estos compañeros de una fuerza, de otras fuerzas, hoy nos encontramos en la necesidad de ir construyendo una verdadera alternativa política a lo que significa, digamos, la dependencia de hegemonías que se articulan dentro de este sistema, que lo único que logran es ahora, más en un año electoral, alternativas, pero siempre alternativas dentro del sistema. Y lo que nosotros nos proponemos es tener un proyecto político como el que estamos ya desarrollando, elaborando, un proyecto político, un programa político que tenga que ver con, un proyecto para la liberación nacional, social de nuestro pueblo, y un proyecto que tiene que ser inevitablemente, indudablemente anticapitalista. De lo contrario, lo que está ocurriendo es que van a seguir habiendo, como está ocurriendo en este momento, en las elecciones que estamos viendo en Ecuador, lo que estamos viendo en este momento en Perú, lo que estamos viendo en la realidad, lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, es decir, de que se disputan alternancias, se disputan alternativas, pero la necesidad es la construcción de una verdadera alternativa política que sea de carácter anticapitalista, y que pueda ser realmente en este proyecto poder elaborar el verdadero proyecto de construcción de esta alternativa política. Te tengo que preguntar, ustedes ya pusieron en marcha a través de la asamblea del sábado, con una concurrencia muy importante de más de 200 personas, con organizaciones allí representadas. ¿Ustedes piensan en presentarse en las elecciones del 2021 o apuntan más a una construcción alternativa para el 2023? Bueno, yo quiero decir en este sentido que efectivamente, como decías, más de 240, alrededor de 240 participantes de una cantidad de provincias y de localidades de nuestro país, nos hicimos presentes ahí en un primer encuentro amplio para poder empezar a ver todo, empezar a tratar, a debatir este proyecto que lo vamos a seguir desarrollando en todo este periodo. En lo que se refiere al tema electoral, todo esto va a ser justamente dentro de nuestros proyectos, está participar de todas las formas que debemos participar en la construcción de una fuerza política, ¿no es cierto? Uh-huh. Si se dan las condiciones, y vamos a hacer todo lo posible porque se den condiciones en los procesos electorales de tener nosotros un protagonismo, pero que sea no un protagonismo formal, que sea un protagonismo de difusión de las ideas, de difusión de un programa, de poder llegar a nuestro pueblo con un programa y un proyecto de contenido más allá de un proyecto electoral, y que podamos con esto ir avanzando justamente en acumular fuerzas en este proyecto político.
Nosotros estamos en este sentido abiertos a poder discutir todas las formas en las cuales nosotros podamos seguir desarrollando este proyecto. No es que estamos pensando solo en este año o en las próximas elecciones presidenciales. Estamos hablando de un proyecto de construcción de una verdadera fuerza política alternativa para producir los cambios profundos que se requieren en la situación que estamos atravesando. Por lo tanto, la vía electoral es un camino de construcción, de avance, de desarrollo, para llevarlo que realmente vayamos construyendo en todos los planos de la actividad social, económica, todas las fuerzas que hoy se están movilizando, lograr que todo aporte a la construcción. O sea que no estamos en este sentido viendo todas las posibilidades que se puedan dar en todos los aspectos de construcción de esta fuerza política. Bueno, la última. Si alguien dice, bueno, qué interesante un nuevo proyecto político emancipatorio, ¿no? Me gusta lo que dijo Marcos Wallman, me interesa contactarme. ¿Dónde tendría que ir esa persona que, por ejemplo, nos está escuchando y querría interiorizarse un poco más sobre esto? ¿Tienen una página web? ¿Cómo hace la gente para contactarse? La página nuevo proyecto político emancipatorio.com.ar. Allí se pueden conectar. Y después, por otro lado, nosotros podemos hacerles llegar a ustedes todas las organizaciones que estamos participando, los vínculos, y les quiero también decir de que estamos en este momento también tomando posiciones respecto a situaciones como la hidrovía, como los proyectos estos jubilatorios y demás, y las propuestas que de todos los ángulos de nuestras actividades vamos promoviendo, por lo cual le podemos dar todos los vínculos que tenemos, pero esa es la página en la cual ustedes pueden conectarse y vincularse con la organización. Bueno, perfecto, Marcos. Te agradezco mucho la participación en el día de hoy, que seguramente espero no sea la última en que nos podamos comunicar. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero el tiempo se nos va, sobre la situación de los jubilados, que en realidad es obvio que le están pasando muy mal, que están sufriendo un feroz ajuste, un recorte de los ingresos fenomenal, que vaya a saber dónde termina todo esto. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima, ¿te parece? Me parece muy bien, creo que va a ser bueno poder llevar al auditorio, al programa que ustedes tienen, a la actividad política que ustedes desarrollan, las propuestas que nosotros tenemos, porque no solamente son las que salen al encuentro de la situación que se está atravesando ahora, sino lo que nosotros estamos alertando acerca de cuál es el proyecto que se está desarrollando por parte de los grupos de poder económico dominante en nuestro país y los gobiernos que se van alternando en relación al sistema previsional y la gravedad que esto está asumiendo, y por lo tanto creo que va a ser muy bueno que en un programa podamos detenernos a desarrollar las propuestas concretas, que estamos seguros que con el auditorio que ustedes tienen vamos a llegar a un pleno acuerdo. Muy bien. Bueno, ya dejaste el título para la próxima entrevista. Fuerte abrazo, Marcos. Bueno, igualmente para vos y para todo el equipo y para toda la audiencia. Bárbaro. Gracias. Bueno, hemos hablado con Marcos Wallman. Ustedes lo han escuchado, es una personalidad relevante en la Argentina, un luchador de toda la vida, totalmente comprometido con la suerte de los jubilados y alertándonos que los acuerdos que está llevando adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional tienen por misión mayores recortes sobre las jubilaciones. Yo espero que eso no se cumpla. Queremos dejar una luz de esperanza. Hoy una jubilación mínima ronda los $140, es decir, es una cifra insignificante, sobre la cual no se debería prestar mayor atención, porque lo que hay que hacer es mejorar las jubilaciones con la única finalidad también de que los que han adquirido derechos porque han llegado a una edad en la cual tienen el derecho a un ingreso jubilatorio
puedan disfrutar de ese ingreso al tiempo que ese ingreso es parte fundamental del mercado interno. Y cuanto mayor es el ingreso, mayor el número de actividades económicas que se ponen en marcha, porque con los ingresos con la mínima ningún jubilado puede hacer turismo. Si ganaran un poco más, seguramente también se podría desplegar el turismo, la vida de salir bueno, ahora con la pandemia poco se puede salir a comer, etcétera, a pasear. Pero bueno, ya estamos en contacto ahora con nuestro segundo invitado en el día de hoy, Héctor Giuliano. Héctor, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué decís, Mario? Gracias por llamar. Creo que era para continuar el diálogo interrumpido la semana pasada. Sí, claro, la semana pasada tuvimos un extenso diálogo, pero quedamos... A mí me quedaba pendiente preguntarle por el rol del Banco Central de la República Argentina, bajo la actual presidencia de Miguel Pese, si en realidad podríamos decir que es un desenvolvimiento neutro para la vida económica de los argentinos, o está acumulando de alguna manera un fuerte déficit cuasi fiscal que en algún momento pueda irrumpir, sorpresivamente o no, sobre nuestras vidas. ¿Qué nos podría decir, Héctor? Bueno, para encuadrar el tema, lo primero que hay que tener presente es que la Argentina tiene una deuda pública bicéfala. Por un lado está la deuda fiscal en cabeza del Tesoro Nacional, lo que sería el gobierno, lo que sería el presupuesto público que apruebe el Congreso, pero paralelamente existe unas cuentas que se llaman así justamente, cuasi fiscales, que son las que corresponden al Banco Central, que es una entidad independiente y que tiene un giro y un endeudamiento propio. Por eso yo digo que acá hay que ver lo que pasa con la cara oculta de la luna, porque resulta que estamos hablando siempre de la deuda del Estado, pero nos estamos refiriendo solamente a la deuda en cabeza del Estado central. Y resulta que el Banco Central de la República Argentina tiene tanto o más deuda a pagar que la del Tesoro, y de eso nadie dice media palabra. Amigo, ¿tanta es? ¿Cómo? ¿De tal magnitud es la deuda del Banco Central? Exacto, mira, te doy los datos concretos sobre la base del cierre del año, pero después podemos adjuntar porque el Banco Central publica un balancete de activos y pasivos semanal, así que tengo los datos también hasta el 31 de marzo. Pero sobre todo para los oyentes, para no marearlo. Balance de lo que sería el año pasado. ¿Cuál es la deuda del Banco Central? Porque acá hago una aclaración importantísima. Todos los economistas del establishment viven cacareando de que el Estado se está financiando con emisión monetaria. Y yo, aunque soy un francotirador en ese sentido, pero yo corrijo diciendo que no es cierto eso. El Estado no se está financiando con emisión monetaria, se está financiando con deuda del Banco Central, que no es lo mismo. ¿Me explico? No es que recurrimos al expediente fácil de imprimir billetes y con eso tapamos agujeros. No, porque cada peso que emite el Banco Central, el propio Banco Central luego, que lo emite por una ventanilla, lo recoge por la otra a través del LELIQ, que pagan el 38% de interés, y pases pasivos que pagan el 32%, de tal manera que el dinero que se emite se transforma en deuda. Claro. ¿Me explico? Esto es una diferencia fundamental, es esencial. O sea, ¿qué es lo que ocurre? El Estado necesita fondos para cubrir su déficit fiscal. Un déficit fiscal que está provocado fundamentalmente por el desequilibrio de la deuda pública, ¿no? Claro. Para eso apela al Banco Central. La deuda del Estado con el Banco Central son el equivalente de unos 75.000 millones de dólares. O sea, dentro de la deuda del Estado, te doy exactamente los datos porque lo tengo al 31 de marzo, ¿no?
Sí. En títulos públicos son 60.000 y en adelantos transitorios 15. Es decir, 75.000 millones de dólares es lo que le debe el Estado central, la tesorería, al Banco Central. No es neutro, porque ¿de dónde saca la plata el Banco Central? Y el Banco Central, todos dicen, es muy simple, la imprime. Emisión monetaria, digamos, el discurso neoliberal está siempre, se financian con emisión monetaria. No, porque paralelamente ese mismo dinero que emite para el Estado, a los fines que no presione sobre los precios, el propio Banco Central rescata, absorbe ese dinero pagando interés. Entonces, cuando nos vamos al pasivo del Banco Central, nos encontramos que hoy el Banco Central debe por LELIQ, ¿no? 3 billones y medio de pesos, equivalentes a 38.000 millones de dólares. O sea, no es neutro esto, ¿me explico? Claro. No es que el Banco Central imprime billetes y se queda tranquilo, como tratan de hacer creer a la gente, porque esto es una deformación también académica, esto no es una cuestión solamente de engaño a la opinión pública. Esto en determinados estamentos académicos se sostiene como regla, ¿no? Y además, por pases pasivos, que son obligaciones a un día de plazo, debe otros 3 billones y medio de pesos, o sea, otros 38.000. Quiere decir que el Banco Central, para cubrir las necesidades de emisión monetaria, se endeuda. Esos pasivos remunerados del Banco Central implican que el banco está pagando por día más de 5.500 millones de pesos de intereses. 5.500 millones y... Me da exactamente 5.700 millones, equivalen a unos casi 70 millones de dólares por día. Esta es la gran tragedia de la cual nadie habla, porque claro, nadie toma en cuenta que la deuda del Estado es una deuda bicéfala. Es una deuda que por un lado está en cabeza del Tesoro. El Tesoro el otro día fue dado a informar cuánto terminó el año 2020. La deuda terminó en 349.000 millones de dólares. Es decir, que en el primer año de gestión de Fernández, la deuda aumentó 13.000 millones de dólares. La recibió en 336.000 de Macri y la llevó a 349. Y la mayoría de esa, prácticamente la totalidad de esos 13.000 millones, corresponden a capitalización de intereses, que era lo que hablábamos el otro día. ¿Y qué deuda de las dos crece más rápido? La del Banco Central. Quiere decir es una bola de nieve imparable, porque capitaliza intereses totalmente. Porque el esquema es así. El Banco Central emite dinero, como quien dice, emite dinero de la nada. Sí. Pero ese dinero, pasado al Estado, entra en circulación en el circuito económico. Claro. Entonces, esa masa de dinero va a parar a acreedores privados del Estado, que pueden ser contratistas, pueden ser, fundamentalmente acreedores financieros del Estado. ¿Qué ocurre? Esa masa de dinero impresionante, el Banco Central la absorbe, la rescata, la retira, la esteriliza. ¿Por qué? Porque si no cae en la trampa de arbitraje de que si ese dinero no lo rescata el Banco Central, se va al dólar. Claro, y el dólar se va a las para el tipo nubes. de cambio. Entonces ahí se cumple la regla inexorable del arbitraje extorsivo. ¿Me das más tasa de interés o me voy al dólar? Y entonces el Banco Central, para que ese dinero no se vaya al dólar, lo absorbe con títulos. Esos títulos se llaman LELIQ, que son letras de liquidez, a 7 días de plazo y pagan el 38% anual de intereses. Vos date cuenta que ninguna actividad productiva rinde el 38% en la Argentina. Claro. Ahora, le pregunto, Héctor, si tenemos una previsión de que el dólar va a quedar, digamos, medio planchado porque el gobierno políticamente no quiere que se acelere su valor,
para mantener un poco controlados los precios, un poco controlada la inflación. Pero al tiempo, usarlo, como se dice, como ancla contra la inflación. un ancla contra la inflación, pero al mismo tiempo tengo tasas de interés del 38%, Claro. si yo transformo los dólares en pesos, los hago rendir el 38% en pesos, cuando vuelvo al dólar, pasado un tiempo, tengo una ganancia exuberante. Exacto, es que ese es el negocio de la bicicleta financiera que hacen los fondos buitres. Entran en dólares, se cambian a pesos, esos pesos rinden acá las tasas más altas del mundo, 38% anual, y luego con el tipo de cambio estable pueden salir con una ganancia extraordinaria que no tienen en ningún rincón del mundo. Héctor... Y este desangramiento, esta sangría financiera se sigue produciendo hoy en día, porque el gobierno, para que no se le retiren estos capitales especulativos y se lleven los dólares afuera, con lo cual no habría reservas internacionales, están sometidos a la extorsión de mantenerle altas tasas de interés. Héctor, Daniel de Abrantes le va a hacer una pregunta. Un gusto, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aparte, digamos, esta trampa de las LELIQ absorbe una buena parte de los depósitos corrientes de los bancos, o sea, las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, generándole frente a la inflación una ganancia fenomenal a los bancos, ¿sí?, que obtienen esa tasa con dinero ajeno. Bueno, es claro, ese ya es un problema de fondo, que es el problema del encaje fraccionario de los bancos. Este es un viejo problema de concepto. Si los bancos tendrían que ser meramente operadores o se adueñan del dinero de los depósitos. El gran problema del encaje fraccionario es que los bancos se apropian del dinero depositado y hacen sus propios negocios con dinero ajeno. Claro, y ese es el problema de fondo del encaje fraccionario. Pero en un país donde tiene un 3, un 4% de inflación anual, es un negocio de una magnitud. Ahora, en un país que tiene un 40, un 50% de inflación, es una estafa, porque en definitiva se apropian de el impuesto inflacionario que genera el gobierno de alguna manera, y que debería servir para financiar actividades del gobierno, termina en las manos de los bancos. Es claro, a ver, ahí hay tres factores. Primero y principal, no nos olvidemos que la inflación actúa como un impuesto. Y no es casual que el gobierno esté en este momento aumentando sus ingresos gracias a la inflación, porque por un lado, todo lo que es inflación se traduce en más IVA que recauda el Estado, porque el IVA es el 21%, así que cuando la inflación está en el orden del 40-45%, la proyección de la proyección del IVA carga un 21% de beneficios sobre eso. Claro. No nos olvidemos también que el Estado recauda IVA a través de las boletas de servicios públicos. Eso no es chiste, es un tema importante. O sea, las tarifas públicas tienen un alto componente impositivo. Así que el Estado no es neutro en esto. El Estado gana gracias a este arbitraje inflacionario. Pero, yendo al tema del Banco Central y de la rentabilidad financiera. Para entender esto hay que entender cómo es la cadena de secuencia financiera, porque los bancos pagan por depósitos a plazo fijo hoy en día un 34%, y pueden colocar LELIQ al 38%. Bueno, alguien puede decir, bueno, es un magro margen porque son 4 puntos porcentuales, pero hay que ver toda la cadena de rentabilidad. ¿Por qué? Porque eso significa que el gobierno, a través del Banco Central, está cargando con un gasto del 38% producto de la emisión monetaria que realiza. ¿Me explico? Sí. Es decir, no es neutra la emisión monetaria. Y los economistas del establishment, digo para decir la prensa institucional, confunde a la gente atribuyendo de que el Estado se está financiando con emisión monetaria. Y resulta que cuando uno va a los números dice, no, espere,
el dinero que emite por un lado el Estado, el Banco Central, lo recoge por la otra ventanilla pagando 38% de interés, entonces no nos estamos financiando con emisión, nos estamos financiando con deuda. Esta es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque en este momento la capitalización de intereses de los bancos es más rápida y más gravosa que la del propio Estado. Porque, fíjate vos, las LELIC tienen 7 días de plazo y no se cancelan, se renuevan permanentemente. Los pases pasivos tienen 24 horas, un día. Increíble. Quiere decir que estamos frente a un incremento exponencial de la capitalización de intereses que crece como una bola de nieve. Te doy datos, yo he volcado esto en varios trabajos, pero te doy datos del año pasado, de cuando cerró en diciembre. A fin del año 2019, cuando asume Fernández, los pasivos remunerados del ELIC y pases pasivos eran unos 3 billones de pesos. Terminaron en el doble, 6.100.000.000. O sea, el Banco Central duplicó su deuda el año pasado y pagando tasas que están en el orden hoy del 38%. Es una sangría financiera que es insostenible. Claro. Y lo que a mí más me preocupa es que de esto nadie habla nada. ¿Me explico? Sí. Porque cuando vos hablas de la deuda del Banco Central, el Banco Central tiene pasivos por aproximadamente el equivalente de 100.000 millones de dólares. Estos 61.000 del ELIC, el equivalente, ¿no? Sí. Del ELIC y pases pasivos, más unos 20.000 del swap con China y un swap menor con el BIS de Basilea, y después los encajes por depósitos dolarizados, que son otros 13.000. Cuando sumas todos los pasivos de corto y cortísimo plazo del Banco Central, te da que el Banco Central debe aproximadamente 100.000 el equivalente a 100.000 millones de dólares. Es decir, debe más del doble que sus reservas. Amigo. Es una ecuación ruinosa, no tenemos Banco Central, porque el Banco Central está justamente para ser el respaldo con divisas de la base monetaria. Pero si tenemos un Banco Central endeudado por el doble de las reservas, nunca la ecuación va a cerrar. Es la sangría más grande que recibe el país. Ya te digo, son 5.700. Estaba leyendo solamente por LELIC en el mes de marzo, esto es noticia periodística, creo que salía en uno de estos medios, LP Online, no sé. El Banco Central pagó 80.000 millones de pesos de intereses por LELIC en un mes. En un mes. Y después, en un mes de marzo, sí. Y es lógico, porque si vos haces la proyección anual te da que a 5.700 millones de pesos por día, que equivalen a casi unos 70 millones de dólares, tenés que en un año son 2 billones de pesos, equivalen a 25.000 millones de dólares. No hay paralelo de una sangría financiera que pueda sostener un banco central. Héctor, te cambio un poquito el eje, sí, pero siempre dentro de la misma temática. Sí. En general, por lo menos yo fui comerciante y algo de esto sé, uno puede tomar deuda porque, por ejemplo, va a ser una inversión, ¿verdad? Es decir, va a transformar esa deuda en una inversión. Esa inversión va a tener un rendimiento que, si es mayor a la tasa de interés que uno paga, es un buen negocio. Si uno toma deuda... Está señalando la ecuación de base, que la tasa de rentabilidad de tu proyecto tiene que ser superior a la tasa de interés que pagás para endeudarte por ese proyecto. Correcto, correctísimo. Sí. Para los oyentes, vos lo tenés claro, pero para los oyentes, si yo voy a ampliar mi negocio y calculo que voy a tener una rentabilidad del 10%, no me voy a endeudar al 14, al 15%, porque quiere decir que el costo de financiamiento del proyecto
me saldría más caro que la rentabilidad que tengo. Correcto. ¿Me explico? Sí, sí. Pero ahora, bueno, sí. la Argentina, lógicamente, está endeudada a una tasa que no se corresponde con su tasa de crecimiento. En absoluto. En este caso separemos la tasa de interés general de la deuda pública, que es cabeza del Tesoro, de esta del Banco Central. Lo que pasa es que la dinámica del Banco Central es increíblemente más rápida y más gravosa que la del Estado. Porque la gente, mira, no sabe algo que es una cosa irritativa de que yo lo descubrí por preguntándolo y después me negaron información del Banco Central para profundizar la resolución. El dinero que los bancos tienen en caja cuando hacen el arqueo de fin de la jornada, hasta que abren al día siguiente con su actividad diaria, ese dinero que no se traslada de los bancos, que el banco informa electrónicamente al Banco Central, como vos cerrás un negocio, decís, mi arqueo de caja me da que hoy me quedaron 10.000 pesos. Bueno, el Banco Central se lo remunera a través de una tasa del 32% por las llamadas letras overnight, letras de medianoche. O sea, es un subsidio increíble porque no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que los bancos tengan el subsidio increíble de que el dinero que tienen ellos inmovilizado, porque ellos cierran la caja, claro, se van a su casa, se van a dormir, se van a divertir, y resulta que el Banco Central, como el hijo de la pavota, le reconoce una tasa de interés por el día que corre entre el cierre de la jornada y el comienzo del día siguiente. Esto es algo increíble. Esto se respalda en una resolución, la resolución 104 del año 2004, que en ese momento estaba al frente del Banco Central Prat Gai, sí, ¿no? Y cuyo texto es secreto, porque yo lo pedí al Banco Central y el Banco Central, después de 20.000, bueno, tuve un intercambio de correspondencia, me terminaron diciendo de que, bueno, esas son resoluciones del directorio y que las actas del directorio no son públicas. De tal manera de que hay que bancársela. ¿Cómo y porque yo preguntaba cómo y por qué se justifica eso, claro, ¿no? Pero todos los bancos operan con letras overnight y sobre todo los grandes bancos. Quiere decir que esto da la magnitud da la idea de magnitud y velocidad de incremento de la deuda, porque date cuenta que estamos hablando de una capitalización diaria, es una capitalización exponencial. Sí. Por eso lo que yo señalaba, el stock del EVAC y del ELIC y pases pasivos se duplicó el año pasado, de 3 a 6 billones y 100 de pasivos remunerados del Banco Central. No hay economía financiera que pueda sostener ese desequilibrio. Héctor, nos va quedando 3 minutitos. Te quería hacer la última pregunta. Escuché que vos hablabas de estanflación. Ajá. Para los oyentes, ¿por qué no nos explicás qué querés decir? El concepto de estanflación, el concepto clásico es estancamiento con inflación o recesión con inflación. Bueno, es una expresión que ya es muy familiar en materia económica, porque normalmente cuando se produce recesión se supone que los precios se retraen, porque la gente no tiene plata para comprar, entonces estrangular el consumo es una forma de contener los precios. Pero normalmente en la Argentina y en gran parte del mundo se está dando el fenómeno inverso, el fenómeno de estanflación, es decir, hay estancamiento y siguen aumentando los precios. Ejemplo concreto, la Argentina hoy, año 2021-2020, donde tenemos una economía parada por una política de cuarentena límite, una recesión generalizada por caída de los salarios reales, por caída de las jubilaciones reales, por aumentos de precios que se están remarcando diariamente e incluso parte de tarifas. Y pese a esa recesión, los precios siguen subiendo escandalosamente.
¿Por qué? Porque los empresarios no reaccionan por cantidad, reaccionan por precio. Es decir, cuando tienen demanda de productos, en lugar de ellos aumentar la producción, no, aumentan los precios, especulan con el aumento de precios. Que en ese sentido, aunque con timidez y con altibajos, el gobierno tímidamente está tratando de presionar sobre eso. Por eso se armó el lío con la Copal, ¿no? Que yo lo que digo es, ¿cómo es? ¿Quién produce la inflación en la Argentina? La inflación en lo inmediato se produce por una remarcación generalizada de precios, punto. Claro. Después discutiremos por qué, a quién le aumentan los costos y todo, pero no es que viene un fantasma y aumenta los precios. No, los precios vienen a través de una cadena. Esa cadena, bueno, respondiendo a la pregunta inicial, es que pese a la recesión provocada por la política de cuarentena, el estancamiento no frena la inflación. Es todo un drama que está viviendo la Argentina hoy en día. Hoy, imagínate, un país con la mitad de su población debajo de la línea de pobreza. Sí. Y los precios que siguen aumentando a un promedio del 4% mensual. Es una política de empobrecimiento generalizado. No sé si esto responde a la Sí, bueno, lógicamente que nosotros por problemas horarios tenemos que darle un corte a la entrevista y dejar que la película siga transcurriendo. Sí, por desgracia es así porque... Pero uno no le ve a la película, y ojalá uno esté equivocado, uno no le ve un final feliz a la película. No. Es más, te lo resumo así por el tiempo. El gran problema de la Argentina es toda la teatralización que existe con respecto a toda la gente que se rasga la vestidura diciendo la Argentina que hace décadas que no crece, que no estaba... Toda esa gente que se la pasa cacareando y lamentándose de la falta de crecimiento argentino, vos fíjate que nadie dice media palabra de la tragedia del Banco Central. De la sangría financiera, nadie habla media palabra de eso, ¿verdad? ¿Cómo? Normalmente los neoliberales se han caracterizado por invocar una supuesta racionalidad económica, ¿no? Y financiera, ¿no? Siempre es el ejemplo todo. Esto en la actividad privada, no, el gobierno no tiene que intervenir, esto el privado es más eficiente que el Estado, etcétera. Pero da la casualidad que cuando los neoliberales toman el poder, desde el gobierno aplican las políticas más irracionales de endeudamiento que puedan existir. Esta contradicción manifiesta no es una equivocación. Esto es parte de una política deliberada de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el problema, digo siempre, el problema de la Argentina es financiero, no es económico. Acá lo que es necesario es controlar las variables económicas, porque si no hay control de las variables, financieras, si no hay control de las variables financieras, no hay política económica que aguante. Claro. Vamos a estar en el arbitraje tipo de cambio o tasa de interés. El arbitraje permanente de especulativo. Y por eso, en un país que está batiendo récord de pobreza, el único sector que va a la cabeza de la rentabilidad es el sector financiero bancario. Prioridad la ley de entidades financieras, ¿no? Prioridad de la Argentina, cambiar esa ley. Sí, el día que se tenga que meter mano en esto, va a haber que reformar el sistema de sería largo. La política financiera tiene 3 grandes capítulos. Pero eso lo dejamos para la próxima. Cambiaria, sí, lo dejamos para otro día, pero efectivamente en el eje de toda esta cuestión está el problema bancario y la ley de entidades financieras, sí. Bueno, lo vamos a hablar próximamente entonces. Héctor, por hoy le mandamos un fuerte abrazo y un gran agradecimiento. Gracias. Espero haberle sido útil, gracias. Con toda seguridad, como siempre. Gracias. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, otra vez nos ha dado una clase magistral sobre los problemas financieros que tiene la Argentina. Vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí por Radio La Luna en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y estamos en contacto en este momento con nuestro amigo Miguel Campanella. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Mario? Bien. Bueno, Miguel, lógicamente que esta es una semana particular porque este domingo hay internas en el Partido Socialista del que vos formás parte. Y ayer estuvimos hablando con Alexis Dritsos,
entre otras cosas, él nos había planteado, que es lo primero que te quiero preguntar, después te voy a preguntar de otros temas, él nos había planteado una presentación para la postergación de estas internas en el Partido Socialista, dada la situación de pandemia, y lo dijo con una frase fuerte, que es que una interna no vale la vida de una persona. ¿Qué pasa con esas internas? ¿Hay suspensión, postergación o se hacen el domingo? Mirá, nosotros desde Autoconvocados hicimos el mismo planteo, de suspender las elecciones internas o postergarlas hasta que estas condiciones pasen, ¿no? Uh-huh. Me parece muy irresponsable hacer una elección donde estamos sometiendo a los compañeros, muchos de ellos en situación de riesgo, ¿no? Claro. Y sin transporte público, a un riesgo innecesario. Tiene razón Alexis, la vida vale más que una interna, ¿no? Uh-huh. La interna se puede resolver en cualquier momento. Así es. ¿Por qué no nos contás, sobre todo para los oyentes que no pertenecen al mundo de la política y que siguen este programa, ¿por qué no contás un poco cuáles son los matices internos en el Partido Socialista que se van a dirimir el próximo domingo? Bueno, te tendría que explicar más o menos cómo está planteada la interna. Tenemos 3 listas nacionales, encabezadas por Roy Cortina, de Cava, Dipolina, de Rosario Santa Fe, sí, y Mónica fue intendente o intendenta de Rosario. uh-huh. La diferencia surgen, o ya venían de antes, ¿no? Una parte del socialismo no aceptó integrar consenso y se opuso, digamos, a integrar ese frente. Digamos consenso federal liderado por Roberto Labaña y con Manuel Urtubey. Exacto. Y ahí se abrió una línea interna dentro, pero no fue solamente en Santa Fe, en casi todas las provincias del norte no integraron ese frente. Y veníamos ya con problemas porque en distintas federaciones del partido integraban frentes hasta con la derecha, ¿no? O Cambiemos. Entonces, hace mucho que no tenemos internas dentro del partido. Lo manejaba una lista de unidad, un consenso que se había logrado. Pero bueno, ese consenso se rompió y se llega hasta estas internas con líneas que quieren ir con la derecha. En el caso de Roy ya está, digamos, en Cava con Larreta. Uh-huh. Calculo que propone lo mismo por eso pelea la presidencia del partido, ¿no? Para que el PS a nivel nacional acompañe esa fórmula o ese armado. No voy a decir, ¿viste? Porque hay mucha, ¿cómo te podría decir? Mucha propaganda sobre todo en contra de cada uno, que este quiere ir con este, que el otro quiere ir con el otro. A mí realmente ninguno de los 3 me convence totalmente, ninguno de los 3 candidatos. Uh-huh. A nosotros, a Autoconvocados, no nos convence ninguno de los 3. Pero hemos decidido, por mayoría, no por unanimidad, a apoyar a Dipolina en esta elección interna. Uh-huh. Con recaudos, ¿no? Porque él llamó a votar al Frente de Todos. Él nos dice que es una solución de coyuntura, que era una solución de coyuntura porque era o eso o que Macri continúe o renueve. Quizás yo hubiera hecho lo mismo en ese momento, pero claro, yo no soy una autoridad nacional, tiene mucho más peso y él va a tener que llevar esa carga por el resto de sus días, ¿no? De haber tomado esa decisión y haberlo hecho público. Creo que mucha gente, muchos compañeros, no ven la posibilidad de una tercera vía. Dicen, tenemos que estar con uno o con el otro, a un lado o al otro de la grieta. Nosotros, como autoconvocados, creemos que sí, que es posible el armado de esa tercera vía. Por eso venimos trabajando, vos también estás en eso, en el armado del proyecto justo. Sí. Es cosa difícil, ¿no? Porque vamos tomando de granito de arena para hacer esa montaña. Uh-huh.
no sé. Sí, bueno, ahora hay algo, claro, cuando un oyente, ¿no? Dice, ¿habrá dicho bien Miguel Campanella que Roy Cortina está planteando una alianza con la derecha? Digámosle que ya la ejecutó en Capital y que fue en la misma boleta de Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri ya no era una promesa, sino que era una realidad de un gobierno de derecha que dejó las arcas públicas con una deuda monstruosa y que realmente ni limpió de corrupción el Estado, ni significó para nuestro pueblo ningún tipo de avance, y manifiestamente fue un gobierno de derecha que le ofreció, ayer lo decía Elsa Brusone, a los Estados Unidos una base militar en Ushuaia, lo cual habla realmente de un gobierno muy, pero muy volcado a la derecha, y entonces la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un partido socialista que nació para defender los intereses de la clase trabajadora en la Argentina, que nació para defender los intereses de la nación frente a la prepotencia de los grandes países que quieren venir por nuestros bienes naturales, ¿cómo puede ser que haya un sector que quiera semejante cosa? Al tiempo que digo esto, en estos micrófonos Eduardo Di Polina dijo que no había mucha diferencia con el núcleo de Mónica Fein y Miguel Lifchit, que también estarían en predisposición de hacer un acuerdo conjuntos por el cambio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, yo no sé qué plantea Cortina para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sus candidatos dentro de la provincia han tenido reuniones con Garró de La Plata, que está con Cambiemos. Yo tengo dudas, digamos, si la construcción acá, por lo menos dentro de la provincia de Buenos Aires, va a seguir dentro de la construcción de consenso o se va a volcar a integrar un frente con Garró, o con Cambiemos, o Juntos por el Cambio, llámalo, con el nombre que va a tener, no sé qué nombre de fila tiene, pero tenemos la sospecha, o sea, pero mucho depende de nosotros también, o sea, estamos teniendo muchas manos negras dentro de la interna, ¿no? Nos han bajado, a nosotros nos bajaron 13 listas, por ejemplo, nos bajaron la lista provincial. En Entre Ríos fue al revés, a la lista de Cortina la bajaron, quedó solamente la lista oficialista. O sea, estamos teniendo unos manejos que no son del Partido Socialista. Tenemos, digamos, esto lo tendríamos que definir los afiliados, porque esto se define en un Congreso. Lo que pasa es que vos si manejás las listas y bajás listas que te dan congresales a ese Congreso, y de esa manera tenés la mayoría, sabes para dónde va a ir el Congreso. Hasta ahora el manejo acá en la provincia de Buenos Aires fue vaciar el Congreso, no dar quórum y dejar que el Consejo decida la política de alianza. Y ahora, bueno, no lo van a necesitar eso, o sea, porque bajando los congresales que se pueden oponer a otra cosa, tienen los congresales necesarios como para votar un frente con Cambiemos, por ejemplo. Entonces es una elección, pero ya la venís manejando con los tribunales electorales. Nosotros hicimos, no llegamos a la justicia, pero denunciamos esa situación. Así que, bueno, quiere decir que el Partido Socialista muestra un abanico de posturas. Sí. La elección del 2021 da la posibilidad de que los distritos puedan manifestarse de manera diferenciada, dado que es una elección por provincia, vamos a decir. Pero la elección del 2023 es una elección de naturaleza nacional. Ahí tendría que tener un solo candidato el Partido Socialista. ¿En qué está pensando el partido o no discute la perspectiva del 2023? Porque 2023 va a ser un desafío también para Miguel Lifchit, que habiendo sido gobernador hasta el 2019,
probablemente vaya por una senaduría que seguramente va a alcanzar por Santa Fe, es decir, que va a integrar a partir del 10 de diciembre el Senado de la Nación. Eso lo va a situar como referente nacional y eso lo va a poner a él en la disyuntiva de liderar un espacio nacional o volver a Santa Fe en la pretensión de repetir una gobernación. Sí, bueno, ahí Bonfatti lo dijo, creo que en tu programa, que el candidato a senador era él. Sí. Yo creo que es una irresponsabilidad, porque decir eso antes de la interna es muy irresponsable. Está bien, es una decisión que tomaron ellos, que son hoy la solución. Si bien hay que reconocer que el mejor mide para ese puesto. Lo que yo no creo es que de ser así encolumne a todo el socialismo atrás de él. Y el problema que estamos teniendo es ese, la división del socialismo. Vos decís, discuten esto, discuten otro. Y lógico, lo discutimos, se arma cada pelea, cada uno de su posición. Lo que yo no creo es que después de la interna, digamos, eso ya termine y estemos todos juntos atrás de un objetivo. Se puede llegar a profundizar, se puede dar un cisma en el partido, que es lo que todos queremos evitar, ¿no? Claro. Que se divida el partido. Por eso, dependemos de cómo salgan las cosas el 18, más o menos, como vienen manejándola, ya sabemos cómo van a salir, pero no me voy a aventurar a decir un resultado. Mira, yo te voy a hacer un comentario. Julio Bárbaro dice, el Partido Socialista debería ser la columna vertebral de la articulación de un tercer espacio, lógicamente que no pretendiendo tener los primeros candidatos en todos los distritos, pero con muchos aliados, poder constituir realmente un tercer espacio que dé las condiciones éticas, programáticas y de cierta estabilidad en el tiempo, de manera que el Partido Socialista podría cumplir realmente un rol significativo en el futuro de la Argentina, siendo la columna vertebral de un tercer espacio que desafíe a los dos grandes conglomerados hegemónicos. Pero el escenario que vos nos ofreces dista bastante de cumplir ese papel. Sí, yo no sé si se va a llegar, digamos, a eso que dice Bárbaro. Sería lo ideal para nosotros. El tema es que muchos van a tener que resignar personalismos para llegar a eso. Y van a tener que aceptar cosas que por ahí no están de acuerdo. Lo que pasa que, pongamos el caso que gane el Roy. Roy va a liderar un tercer espacio. Va a salir de la posición cómoda que tiene en Cava para embarrarse, digamos, armando un tercer espacio distinto de Cambiemos. Yo no creo que no va a salir de ahí. No se va a despegar del armado que ya tiene. Me parece que lo va a profundizar. Fíjate que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, maneja La Plata y Mar del Plata, que son, por lo menos hablando de Provincia de Buenos Aires, los dos conglomerados más grandes. Uh-huh. Y bueno, ya están teniendo charlas en los dos lugares, en Mar del Plata y en La Plata, gente del socialismo con la gente que está manejando la intendencia. No sé si abriendo el paraguas, ¿viste? Todos podemos tener charlas, ¿viste? Pero cuando hay charlas, vos no podés después decir, bueno, no, esto lo dejamos para más adelante. Claro. Estás ya preparando el camino. Miguel, última, quien quiera para ustedes votarlos en esa interna, y por ahí alguien nos está escuchando o nos escucha después cuando la grabación empieza a circular, y a quién le decimos, qué le dirías vos, qué es lo que tienen que votar el domingo. El afiliado socialista se levanta el domingo, quiere ir a votar a la interna. Bueno, ¿qué listas tiene y qué tendría que votar conforme autoconvocados socialistas? Mirá, depende en qué lugar del país viva, ¿no? Porque el socialista autoconvocado ha armado frentes, y yo me voy a remitir a la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, tenemos las tres listas que te comenté. A nivel provincia se agrega, digamos, no está Convergencia representando, tiene una lista provincial,
Pero se agrega la lista de Frente Amplio Socialista, que es la que integra Rizos, en reemplazo de esa. No están enganchados, digamos, a la boleta nacional, pero una parte de ese frente apoya a Dipolini. Y a nivel tercera sección, que es la que yo integro, hay 4 listas, una lista más, la Vanguardia Socialista, que es la lista que integraba autoconvocados. Autoconvocado estaba en una lista a nivel provincial, pero que es la lista que bajaron, digamos, que no dejaron participar. La lista de la Vanguardia, donde autoconvocados estábamos haciendo un frente con la gente de Melgarejo, Pablo Melgarejo. Yo no puedo decirles a quién votar, ¿viste? O sea, tienen que votar a conciencia. Yo planteé, digamos, las posibilidades que tenemos de ir hacia la derecha, y las posibilidades, digamos, de no ir hacia la derecha. Muchos dicen que Dipolini posiblemente quiere ir a frente de todos, dijo que no. Así que las posibilidades, digamos, son muchas para votar. 4 listas en la tercera, 2 representan a las líneas nacionales de Socialismo en Movimiento y ¿cómo es? Federal, no me acuerdo bien el nombre de la lista de Cortina. Y después tenés el FAS a nivel provincia. Dentro de esas boletas son las que van a encontrar en el cuarto oscuro, más la local, ¿no? Donde hay internas, que no en todos los lugares hay internas, muy pocos lugares quedaron para hacer internas. Miguel, te agradezco mucho la participación aquí en La Brújula. Vamos a esperar qué es lo que pasa, si se hacen o se suspenden, y de hacerse estas elecciones, seguramente a posteriori vamos a volver a conversar para que nos des una lectura sobre los resultados de la interna en el Partido Socialista. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. ¿Me das un minuto más? Sí, cómo no. Quería complementar un poco la nota anterior que estaban hablando. Quiero saber si coincidís conmigo en esto. El gobierno anterior permitió que entraran dólares, que fueran cambiados a pesos, que cobraran un interés monstruoso que no se cobra en ningún lugar del mundo. Cuando vieron en riesgo su salida del país, cuando se armó lo que se armó, el desfiole nomás por haber subido un poco las tasas de Estados Unidos, intentaron salir, no podían salir, vino el Banco Mundial, puso el dinero para que se pudieran retirar esos fondos, y nosotros nos quedamos con la deuda. ¿Vos coincidís con eso? Sí, claro, el Fondo Monetario, es decir, yo creo que tiene algunos otros ingredientes. El relato tuyo es correctísimo, es decir, aquí se generaron una estabilidad en el tipo de cambio, de manera que yo te digo, si hoy vale 100, dentro de 6 meses va a valer 105. Entonces vos ya sabés que va a valer 105. Entonces, vos entrás dólares, los transformás en pesos, los ponés a una tasa de interés del 38%, y cuando llega el momento, ganaste la diferencia entre ese 5 que aumentó el tipo de cambio y los 38 puntos. Esto necesariamente es un super negocio del capital financiero, del parasitismo financiero, de la corrupción financiera, de la especulación financiera. Lo digo de distintas maneras para que se entienda bien que es un acto de altísima corrupción e inmoralidad pública, no es el producto de un error. Todo eso se pone al servicio del capital financiero y son pruebas de amor del gobierno de Macri al capital financiero. Cuando esto se derrumba en abril de 2018, porque el capital financiero se da cuenta que le han sacado toda la sangre que podían a la Argentina, los dólares se van y la Argentina va a entrar en cesación de pago, en un colapso financiero y en un derrumbe económico. Mauricio Macri, que pertenece a la internacional de derecha, al igual que Donald Trump, llama a su amigo y logra que su amigo, presidente de una superpotencia, mueva sus influencias en el Fondo Monetario Internacional y, contra la opinión mayoritaria
de otros accionistas del Fondo Monetario Internacional, principalmente europeos y algunos asiáticos, Donald Trump impone su voluntad y sale un crédito por 57.000 millones de dólares a la Argentina, que es el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Luego empiezan a ingresar esos dólares a la Argentina y esos dólares, en lugar de ir a inversión productiva, a mejorar la calidad de vida de los argentinos, a inversión educativa, a inversión sanitaria, a inversión en infraestructura, vuelven a alimentar la fuga de capitales, es decir, el gobierno de Macri vuelve a ponerse al servicio del parasitismo, la especulación, la inmoralidad financiera. La plata prácticamente se pierde en casi su totalidad, con el agravante que Macri no logra, a pesar de esos 44.000 millones de dólares que entraron, ganar la elección de 2019. Cuando en las primarias pierde Macri por una gran diferencia frente a Alberto Fernández, el Fondo Monetario dice: los 13.000 millones de dólares restantes no los vamos a prestar, porque nuestro candidato perdió. Lo dramático de esta situación es decir, que están combinados corrupción, especulación financiera, especulación política, ¿no? Y destrucción del interés nacional en favor de todos estos sectores que son verdaderos parásitos del país. Lo dramático es que cuando llega Alberto Fernández, en lugar de decir: señores, ustedes hicieron una apuesta a favor de Mauricio Macri, se la respetamos, pero en todo caso nosotros no somos los que tenemos que pagar sus apuestas. De manera tal que con ustedes abrimos un paréntesis donde ni siquiera vamos a dialogar y vamos a invertir todo lo que genere la Argentina, lo vamos a invertir en fuentes productivas, creación de empleo, infraestructura necesaria que tenemos para el país, etcétera, etcétera. Eso lamentablemente no ocurrió. De manera que uno no sabe a ciencia cierta si hubo una interrupción estructural entre la administración de Mauricio Macri y la administración sobreviniente, que es la de Alberto Fernández. A mí me gustaría que la hubiera, pero en realidad cuando uno analiza ítem por ítem, se observan más continuidades que disrupciones. Las disrupciones son algunas pequeñas, bienvenidas ellas, pero desde el punto de vista político incluso, vos te encontrás con que ayer el Fondo Monetario Internacional le impone a la Argentina que tiene que hacer reformas estructurales. ¿Y qué son las reformas estructurales? Reforma laboral para que los trabajadores ganen menos, reforma jubilatoria para que los jubilados ganen menos y reforma del Estado para echar empleados públicos que no se sabe a dónde irían a trabajar. Por tanto, los estarías mandando al ejército de pobres e indigentes que se ha venido creciendo en la Argentina. Si algo no debemos hacer, son las políticas que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Y no es un problema de prepotencia, es un problema de sobrevivencia. Entonces, que la dirigencia política, que tiene ingresos muy altos, porque tienen cargos públicos en el Estado y con esos ingresos pueden tener un tipo de vida infinitamente superior al del 80% más pobre de los argentinos, debería reflexionar, debería ponerse un tope en sus ingresos que fueran 4 jubilaciones mínimas, y vamos a ver si cuando ganen 80.000 pesos por mes siguen pensando lo mismo, siguen actuando de la misma manera, o van a pensar así no se puede vivir, y así no podemos hacer vivir a nuestro pueblo, y algo tenemos que hacer por nuestro pueblo. Yo lo que veo, Miguel, es una dirigencia política de brazos caídos, una dirigencia política que no tiene ánimo para una confrontación que nadie la quiere, pero que frente a las imposiciones externas no te queda más remedio que la confrontación o por lo menos una negociación tremendamente dura. Y esa negociación tremendamente dura tampoco la vemos. De manera tal que, Miguel, la verdad es que quiero ser optimista, soy un tipo por naturaleza optimista, pero no sé de qué agarrarme para este optimismo, y lógicamente, como vos sabés, vamos a dar pelea en el terreno electoral presentando
una opción que vaya a saber cuánta gente la elige, porque con la pobreza franciscana con la cual nosotros vamos a enfrentar una campaña electoral, nos hace presumir que no vamos a poder llegar a los 13, 14 millones de electores que tiene la provincia de Buenos Aires, pero de todas maneras vamos a dar pelea ofreciendo medidas concretas de gobierno para cambiar la situación de los argentinos de manera más o menos rápida, tomando medidas, lógicamente, que requieren de un volumen político que hay que lograr y que hay que alcanzar en el corto plazo, porque de lo contrario estamos hipotecando la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes, no de los adultos que ya hemos hecho lo principal de nuestras vidas y que en todo caso tenemos un poco de hilo en el carretel, sino que estamos hipotecando la vida de nuestros niños y adolescentes, y eso realmente, moral y éticamente, es injustificable. En un país tan rico como la Argentina, injustificable. En fin, no sé si te contesté lo que vos me preguntaste originalmente, sí, pero es lo que me brotó naturalmente. Coincido con que hay una continuidad, los intereses se siguen pagando, los intereses de la ley se siguen pagando, entonces eso muestra que hay una continuidad en la política, ¿no? Por lo menos la monetaria. ¿Nos va a doler ahora o nos va a doler después? Las drogas se patearon para adelante, pero si los intereses que estamos pagando te comen el Producto Bruto Interno, no hay posibilidad de crecimiento y de salir de esta. Entonces, o la van a tener que tomar ahora o la van a tener que tomar después la decisión, pero en algún momento van a tener que darle un corte a eso, porque siempre pasó lo mismo acá, o sea, cada 10 años hacen una toma de ganancia y hay que volver a empezar, ¿no? Y te dan por ahí un poco de oxígeno para que no te mueras, para que el país no se muera y arranque de nuevo. Pero las reformas las vienen haciendo, o sea, a Macri le prendieron fuego a la plaza, ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Le demolieron la plaza cuando quiso hacer la reforma jubilatoria, pero de a poco, con la inflación y la jubilación que crece menos, esa reforma se va haciendo igual, ¿no? Se van achicando los sueldos, se van achicando las jubilaciones. Y entramos todos al nivel de pobreza, ¿no? Porque estaba leyendo un artículo, no sé si es cierto o no, pues seguramente tienes mayor información, estamos debajo del Congo o arriba del Congo en nivel de pobreza. Sí, estamos, el Gran Buenos Aires tiene más un nivel de pobreza, según los datos del INDEC, los últimos datos del INDEC, que son aparte de unos meses atrás, estamos arriba del 50% y el Congo tiene un nivel de pobreza del 47%. Es decir, que en el Gran Buenos Aires los niveles de pobreza que tenemos son superiores a los del África subsahariana, cuando hace 50 años atrás realmente eran incomparables los estándares de vida de la Argentina con aquellos países. Es dramático lo que nos está pasando. La pregunta es, ¿Argentina no produce para no tener esa pobreza? Argentina se desangra, Miguel. Te voy a mandar un fuerte abrazo y la seguimos la semana que viene. Dale, Mario. Gracias por atenderme y un fuerte abrazo. Saludos. Fuerte abrazo, Miguel. Hemos hablado con Miguel Campanella, uno de los referentes de socialistas autoconvocados, que participa en las elecciones internas del Partido Socialista el próximo domingo. Y como tenemos casi un columnista estrella, que es ni escuchamos lo que él dice y ya lo vamos a poner al aire. Se trata nada menos que de nuestro amigo Mario Morales. Hola, buen día, Mario. Hola, buen día, Mario. Buen día, los oyentes de La Brújula. Bueno, lo estoy escuchando, por cierto, a Giuliano. Bueno, está dando una explicación realmente magistral de cómo sucede, lo que sucede en el ámbito económico-financiero. Y bueno, por cierto, yo, gran parte de esto conocía porque estoy ligado a la actividad productiva, ¿no? Y bueno, quería agregar que realmente ese es el gran problema por el cual en la Argentina no se puede producir a precios razonables. Cuando digo razonable lo hago precisamente que lleguen los productos a precios que los consumidores puedan tener acceso. Y hoy realmente vemos que
hay muchas dificultades para el consumo, dado que los productos están con un precio elevadísimo. Por lo tanto, bueno, es canallesco cuando hablan de querer incentivar a través de las pymes o las pequeñas medianas empresas una actividad productiva, cuando sabemos que realmente con ese panorama, ya han escuchado los oyentes, es imposible producir a precios realmente competitivos. Quería agregar esto, hay mucho para decir sobre el tema, pero bueno, me alegro realmente que Giuliano ponga como es ese conocimiento en la opinión pública. Gracias, muy bueno el programa como siempre, felicitaciones a la Brújula en la Luna. Bueno, muchas gracias Mario Morales, que siempre nos acompaña y es ya casi desde el primer día que es un columnista así de grajeas interesantes. Argentina necesita hacer una reforma monetaria nacional, una reforma financiera nacional, con la cual reconstituir el crédito para ponerlo al servicio de la producción, el trabajo, el crecimiento, el desarrollo de nuestra economía. Es indudable que es el corazón de un sistema económico complejo como el que tenemos y se ha ido desarrollando en los últimos siglos, el manejo del dinero, el manejo del crédito, el manejo de las finanzas, va logrando un lugar de centralidad. ¿Por qué? Porque todo es reducible a dinero. Una fábrica es reducible a dinero, un comercio es reducible a dinero, la actividad de un profesional es reducible a dinero, un cajón de manzanas, todo. Entonces, lógicamente, adquiere una centralidad extraordinaria el manejo financiero. El problema es que Argentina pierde en 1977, renuncia al manejo financiero a través de la ley de José Alfredo Martínez de Oz y Jorge Rafael Videla, es decir, sobre la sangre y la represión y el terrorismo de Estado, se elabora una ley que es tan aberrante que las críticas que ha tenido durante todas estas décadas han sido muchísimas, a tal punto que la semana pasada me mandan una nota periodística donde un periodista dice que no podemos seguir teniendo esta ley de la dictadura. Y a quien me envía la nota le digo, lamento no tener el mismo punto de vista. Era una ley de la dictadura entre el 77 y el 83 porque estaba la dictadura. Podríamos decir que durante los 2, 3, 4 o hasta todo el gobierno de Alfonsín fuera una ley de la dictadura, pero 37 años después es una ley de la democracia y es una vergüenza. Diría yo del sistema, ¿no? Pero es una vergüenza que los diputados y senadores se hayan bancado esta ley que la firma Videla y Martínez de Oz y que es corroborada por la comisión legislativa que eligió la dictadura militar en reemplazo del Congreso Nacional. Formaron un trío, 3 personas que eran los tipos que legislaban para la Argentina. Una cosa tan aberrante, tan ilegítima, tan ilegal, tan espantosa porque se hizo tan escondida además, cosa de la que no se habla, ¿no? Porque es la principal de las venas abiertas de la Argentina, tomando la frase de Galeano, es la vena principal por la cual nos estamos desangrando. Bueno, mira, Daniel, si me tocara ser diputado nacional, sería uno de los 3 primeros temas que estaría tocando. El tercer tema que estaría tocando es esta ley, porque realmente y hablaría con cada uno de los diputados, Y pues esta ley es una vergüenza para la Argentina, pero es un drama para el pueblo. Es un drama para el pueblo. Entonces, lógicamente que el primer tema que vos tenés que imponer en la Argentina hoy es un ingreso básico universal, para en 24 meses terminar con la pobreza de ingresos. Y eso se logra muy sencillo, recuperando 4 puntos de la evasión fiscal y 2 puntos que es la reconversión de estos planes actuales. Y digo que el ingreso básico universal es para el 100%. Nadie se puede quejar
porque es para todos. No es que se lo damos a algunos bajo alguna condición, es para el 100% de la población. Pero nos permite, esa es la primera medida. La segunda medida es una reforma tributaria. Una reforma tributaria para que quienes hoy eluden, evaden y trasladan los impuestos a los consumidores, empiecen a pagar. Si nosotros logramos eso con esa reforma tributaria, nosotros podemos lograr superávit del Estado. Y lo tercero que hay que hacer es cambiar la ley de entidades financieras. Después hay una lista de otros temas muy importantes también, pero estas son medidas que un gobierno tiene que plantearse de manera absolutamente inmediata. Convivir con todo esto es condenar a nuestro pueblo a una pobreza creciente. Sí. Yo quería decir algo, ¿no? Cuando hablamos de reforma fiscal y hablamos de atacar la elusión y la evasión fiscal, no nos estamos refiriendo a los pequeños comerciantes o la gente que debe trabajar en negro por imposición. No, porque aparte hay que eliminar los impuestos al trabajo, Daniel, directamente. Totalmente. Nos estamos refiriendo a los grandes flujos de dinero que salen por nuestra aduana, que salen por nuestros ríos, que salen por nuestra cordillera, ¿no? Así es. A eso nos estamos refiriendo. Sí, y hay que bajar el IVA para que el comerciante pueda bajar su carga impositiva y los pequeños industriales también. Acá tienen que pagar justamente esos sectores que son los que se llevan la porción más importante de la riqueza nacional y no pagan nada. Estamos en contacto con Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Mario. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bueno, hasta aquí te diría bastante bien por ser un martes 13. Ah, sí. Hoy a la mañana hubo un accidente en la puerta de mi casa y por apenas, te diría, por 3 o 4 centímetros, mi coche no estalló en pedazos porque se salió el tráiler de un coche, un tráiler grande que subió a la vereda, hizo una catástrofe y paró a 5 centímetros de mi coche, chocando contra otras cosas, rompiendo vidrieras, rompiendo puertas, haciendo un verdadero desastre. Así que por martes 13 te diría, Carlos, la hemos sacado bastante barata y hasta aquí, y esperemos que no pase nada en las próximas 10 horas, hasta aquí venimos bastante bien. Contanos vos, ¿qué es lo que pasó el día domingo? Empecemos por Ecuador, que se resolvió... Mira, vamos a comenzar por algo más sencillo. Bolivia. Bolivia también tuvo una parte de elecciones porque tenían que hacerse los balotajes en cuatro departamentos, se llaman ellos, donde primera vez se votaban gobernadores de aquellos. Y la noticia, para hacerla breve, después en otro momento la podremos analizar por sus consecuencias, aunque son elecciones regionales. En los 4 departamentos perdió el oficialismo, es decir, el MAS, los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca. Perdió en los 4. Anteriormente, en la elección anterior, también el partido gobernante había perdido otros dos distritos y solamente de los 9 se quedó con 3, las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí. Entonces eso es ya definitivo, ya como para después hacer análisis de las elecciones parciales regionales, aunque obviamente en el caso boliviano son posteriores a la presidencial que bueno, está con su nuevo gobierno, sucesor de, bueno, no sucesor de Evo Morales, sino que posterior, digamos, a ese interreino que hubo durante más de un año en Bolivia. O sea, claro, estamos nuevamente en una etapa institucional y es lo que hay que valorar, que se respeten el sistema democrático. Sí, habría que saber si pierde como una tendencia global, el MAS, pierde estas elecciones, que lógicamente habrá salido segundo, tercero, vaya a saber, pero seguirá siendo una fuerza significativa, de hecho gobierna Bolivia, o los candidatos no eran del todo buenos, que a veces ocurre que se pierde porque los candidatos no son del todo buenos, ¿no? Claro, eso es lo que ocurre en las regiones, cuando son elecciones parciales. Claro. Bueno, veamos, digamos, también ya algo también definido y definitivo, la elección de Ecuador, también balotaje, y donde salió electo el candidato Guillermo Lasso, que obtuvo el 52,46% del electorado,
contra Andrés Arauz, que había ganado la primera vuelta, pero acá fue derrotado y obtuvo un 47,54%. Hubieron, digamos, un ausentismo, Mario, en el orden, para mí es poco, digamos, en una situación de epidemia, de pandemia, un 17,3% no fue a las urnas, y lo que sí hubo un alto porcentaje de anulación de voto, que fue el 16%. ¿Por qué hacemos referencia a ello? Porque Yacu Pérez, el tercer candidato en cuestión, que pensaba dirimirse en este balotaje, no lo logró, y él, o su candidatura, sus agrupaciones indígenas y proindígenas, llamaron a anular el voto. Bueno, no obstante, ya también tenemos una situación institucionalizada en el Ecuador. Quiero destacar la actitud del candidato derrotado, Andrés Arauz. Es un candidato joven, se dice, digamos, del correísmo. Yo lo relativizo un poco porque las consecuencias después, digamos, se van viendo cómo la gente los delfines logran liberarse de sus progenitores, Y él tuvo una actitud digna en cuanto a su derrota, que la reconoció al poco tiempo, aún se estaban realizando los escrutinios, y llamó, digamos, a apoyar al gobernante, y heroicamente o hidalgamente planteó, digamos, que esta había sido una derrota táctica y no estratégica. Casi textualmente dijo, fue una derrota electoral pero no política. Y llamó también a la defensa de los derechos humanos, colocando como esa línea en cuanto a colaborar desde la oposición, por supuesto, donde en la Asamblea Legislativa, nacional, que es el Poder Legislativo, su sector obtuvo 49 diputados de 130, y el sector indígena o proindígena un 27 diputados, y el candidato triunfante Lazo 30 diputados. Es decir, no tiene mayoría en el sector legislativo, y va a ser necesario para gobernar tener la cooperación con la oposición. Entonces creo que la actitud de Arauz, que promete en el sentido de que es un candidato joven, creo yo que se va a ir liberando de sus antecesores, y tiene un gran auge. Además, porque no es un detalle, Arauz pertenece a una internacional progresista, donde también hay políticos norteamericanos, y también Bernie Sanders, por ejemplo. Sí, exactamente, y acá en otros Argentina, más, canadienses, noruegos, etcétera. Entonces tiene, digamos, su propio respaldo. No obstante, digamos, en el Ecuador podemos decir también, ya como una respuesta, que hay una derrota precisamente de otros sectores internacionales que estaban interesados en el triunfo de Arauz, o respaldaban a Arauz específicamente, que era, digamos, el Grupo Puebla, y también la agrupación, el ALBA, la Alianza Latinoamericana, Bolivariana, etcétera, con algunos países de Centroamérica, además de Venezuela, Cuba. ¿Vos decís que Argentina tuvo un papel protagónico en el respaldo a Arauz? Sí, fotos de todas maneras. Hubieron fotografías de Arauz con la vicepresidenta. No sé si se habrán usado como publicidad, pero sí apareció en varios momentos donde ellos estuvieron juntos. O sea, sí, obviamente que hubo una relación, y esto está siendo señalado. La verdad, hice la diferencia, Mario, y destaqué la actitud de Arauz muy diferente a analistas que lo apoyaban, que tanto de los países como indiqué, como del Grupo Puebla, que fueron no reconociendo la derrota, más bien, y argumentando lo que se hace en estos momentos, no es argumentarlo, digamos, a los medios de comunicación, etcétera, que
al gobierno oficial, etcétera, que no permitió que triunfara su candidato. O sea, en ese sentido creo que lo que quiero destacar, y con esto cierro lo de Ecuador, a no ser que tú me hagas alguna consulta, Arauz se despega de estos grupos. Creo que va a tener una actitud más independiente y a él como joven le va a hacer bastante bien. Claro. Bueno, ahí queda en la gatera, queda un joven que probablemente sea presidente en el futuro de Ecuador. Bueno, ahora vayamos a Perú. Sí, mira, Guillermo Lasso va a asumir el 24 de mayo, ya eso ya está terminado. Ahora en el Perú, acá hubo la sorpresa, bueno, nosotros ¿te acuerdas que había una ensalada de encuestas de todos los que se señalaba como encabezando superando el 10%, y que realmente lo superó fue Keiko Fujimori, que logró, bueno, está aún no termina el recuento final, pero está en el orden del 13,34%. Todos los otros competidores quedaron, ni siquiera yo ni siquiera lo pude memorizar, quedaron fuera de carrera, y vino, digamos, uno tapadito, un candidato tapado, que es Pedro Castillo, y que sacó un 19,10%. Mario, tampoco es mucho. No es mucho, pero es una elección... Mucho a los analistas que ya que lo dan como vencedor y se prometen, ¿no es cierto?, nuevamente el progresismo, la izquierda, no, acá hay que ser prudente, porque ese mismo triunfalismo se dio con el candidato que estábamos destacando, Andrés Arauz, en el Ecuador. Sí, sí. Y también recuerdo de que se pensaba que hubieron analistas que destacaban, y ahora han guardado absoluto silencio, destacaban a Yacu Pérez como el contendor, digamos, en un balotaje con Arauz. No fue ni lo uno ni lo otro. Creo que eso corresponde a una severa autocrítica, de estos comentaristas. Acá con Castillo se lo está destacando, o sea, también aquí hay una propaganda interesada, marxista no es. También hay candidatos que son budistas, ¿me entiende? O tienen otras creencias. No, eso no quiere decir nada. O sea, creo que si nosotros tuviéramos que presentar así, tratando de ser objetivo este candidato, diríamos otras características de su parte, digamos, su dirigencia es un personaje joven, es un profesor primario de 51 años, se postula por un movimiento denominado Perú Libre, que se define como un partido de izquierda, y que tiene como logo, por el hecho de pertenecer al magisterio, como logo tiene un lápiz. Mira qué lindo. Tiene cierta característica, digamos, lo que es propio de América Latina, tal vez no destaca, que es de región, es del interior, anda a caballo, usa un sombrero parecido al de Sandino, y son cosas que pueden llamar la atención, pero acá lo que interesan son las propuestas y el apoyo parlamentario que él puede tener, digamos, en su gobierno. Y primero que nada, bueno, triunfar, ¿no es cierto?, en el balotaje. ¿Qué día de junio es el balotaje? El 6 de junio. El 6 de junio del balotaje. Esa es también, Mario, cuanto a datos generales, el ausentismo fue en el orden del 27%. También fue importante la participación. Destaquemos que tanto en el Ecuador como en el Perú el voto es obligatorio, no como en Chile, que es, bueno, acá también en Argentina es obligatorio. Es obligatorio. Pero este 27% de ausentismo más que abstención, también son los porcentajes que se dan acá en Argentina. Sí, claro, siempre es el 72, el 75, hubo alguna vez que pasó el 80, a veces bajó del 70, pero más o menos está en ese orden. Vayamos, en los últimos minutitos que nos quedan, vayamos a Chile, completando justamente un informe muy bueno de tu parte respecto de la región del sur andino.
Claro, bueno, para cerrar esto, Mario, hay que ver, digamos, los apoyos que pueden tener, es lo que se está dando en este momento, los apoyos que puede obtener. Ya se ha declarado un apoyo de la candidata Verónica Mendoza, también de ecologista, de izquierda, etcétera, que obtuvo casi un 8%, es eso lo que hay que ir sumando, pero vamos a ver las próximas semanas una antagonismo, una polarización de ambos candidatos, por derecha y por izquierda, la Fujimori por un lado y Castillo por el otro. Y en el caso chileno, Mario, ya tendría, bueno, están suspendidas las elecciones, ¿no es cierto?, que estaban proclamadas para este pasado domingo 11, sí. Están proclamadas, digamos, para el mes de mayo. La definición, o sea, si bien esto se aprobó, hay que hacer hubo que hacer una reforma constitucional para ello. Hay que ver si esto realmente yo le relativizo el que se ejecuten realmente en el mes de mayo, porque el ascenso de la pandemia, de los contagios, está muy alta y hay riesgos digamos, del problema hospitalario, que no exista la cantidad de camas y de atención intensiva en los sanatorios. La situación está muy álgida, hay un aumento muy grande, también están aumentando las vacunas, pero hay que ver si se llega digamos, a mayo con el respaldo necesario y que estas elecciones se ejecuten. Como está, digamos, el tema constitucional en boga, es muy importante la participación. Siento que en Chile la elección no es obligatoria, entonces una nueva constitución debe tener una participación masiva, sobre el 50%. Escúchame, decinos un par de palabras sobre el tema de las vacunas chinas, que ha habido aquí una confusión por parte de Jorge Lanata y de Cristina Pérez, que han confundido las vacunas Sinopharm que vinieron a la Argentina con las vacunas que fueron a Chile, que tienen un origen en otro laboratorio. ¿Por qué no nos contás cómo está la vacunación? ¿Qué se dice respecto de la inmunidad que se logra con la primera dosis y de la inmunidad que se logra con la segunda dosis? Ya, mira, a diferencia de la estrategia del Ministerio de Salud, digamos, de Chile, y que está siendo en gran parte respaldado por el Colegio Médico y otros gremios de la salud, es, digamos, ser muy álgido y muy completo en relación a las vacunas. Ya se superó los 7 millones y medio de vacunados. Claro. Y hay una cantidad como alrededor de 5 millones que ya tuvieron la segunda dosis. No hay críticas, digamos, en particular a algún tipo de vacuna, y cualquier situación que nosotros hemos escuchado acá a través de los medios de comunicación acá en Argentina, han sido desmentidos esos escaso porcentaje de inmunidad que se otorgan a algún tipo de vacuna. O sea, se consideran todos los tipos de vacunas en circulación como importantes y necesarios, y si es necesario recurrir a una tercera dosis en el caso de que no sea completa la inmunidad que se haya logrado con las vacunas en circulación en Chile. Perfecto. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta aquí hemos llegado porque el horario nos apremia. Tenemos que entregar... Bien, Mario. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hemos hablado con Carlos Méndez. Daniel, nos vamos a despedir hasta el viernes. Nos despedimos. Nos despedimos. Los esperamos el viernes a las 5 de la tarde. Y ahora quédese aquí en Radio La Luna AM 1140 para acompañar a Paco Rodríguez con España en el recuerdo. Chau, nos volvemos a encontrar el viernes a las 5 de la tarde.